Estamos aquí, pues ahora sí que platicando, ¿no? Bueno, estoy platicando con ustedes, espero que ahorita con sus mensajes ahí se haga más pues interacción. Y nada más me faltó antes de entrar un poquito a lo de la reforma eléctrica, pues ¿quién gana, no? ¿Quién gana en esta revocación? Porque, pues decía yo hace rato, pudiéramos verlo como medio lleno, medio vacío. En los dos lados hay discursos de triunfo, les decía, unos pues menos sinceros, parece que nosotros, me refiero a la oposición, que ya anda viendo pues qué demandas va a levantar, bueno, todo, ¿no? Si realmente lo consideraran pues un fracaso del presidente, pues estarían más tranquilos, ¿no? Pero no andan muy acelerados, ¿no? Yo puedo decir que en el caso del presidente, creo que debe tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Al menos en este plano, digamos, decir, bueno, pues sí hay cierta cantidad de apoyo popular todavía que le da a su proyecto actual cierto margen, así de decir, bueno, ahí tengo cierto músculo, ¿no? Y también, tentativamente, pues lo impulsa para, pues ahora sí que de aquí al 2024, dándole un margen de maniobra y capital político actual, es decir, por la cantidad de votos que hubo, ahí si mal no recuerdo, bueno, no es que no recuerde, acabo de leer hace rato cuánto da el INE, oficialmente votaron 16.502.636 personas, hubo un porcentaje de votación de 17.7%, con lo cual pues no fue ni la mitad del 40% que se pedía, pero, pues sí, podemos decir que fue muy alto, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Por ejemplo, el mismo presidente reconoció que esa consulta pues, obtuvo la mitad de los votos que sacó en 2018, pues sí, fue una votación intermedia con menos casillas, etcétera. Y bueno, el mismo presidente lo achacó a las trampas y al boicot del INE, que ya también Lorenzo Córdoba ya le respondió el día de hoy, que dice que pues boicot para esta consulta, los que dieron menos dinero para, pues ahora sí que para que se desarrollara la misma, ¿no? Y el presidente los acusa de que no se aplicaron de poner las casillas en todos lados, ¿no? Bueno, ya el presidente cuando lanzó su mensaje tenía menos porcentaje de votación, no se habían computado todas las casillas, él habló de 16.392.000, que ya es prácticamente lo mismo, así 16.502.000, ¿no? Y pues aquí vemos que el 91%, 92% prácticamente votaron por la continuidad de su gestión, el 6.4% pues que no, que ya se fuera, y que pues más o menos el 1.6% de los votos fueron anulados, inclusive el de él, ¿no? Por ejemplo, ahí leí la columna de Sergio Sarmiento diciendo qué mensaje mandaba el presidente, que si la consulta había costado tanto, etcétera, como para que pues él le hubiera anulado su voto, entonces que para qué tanto pleito, etcétera, ¿no? Interpretaciones que se tienen en cada lado, y que yo supongo, desde mi punto de vista, que así lo hizo prácticamente desmarcándose y diciendo, pues no soy juez y parte, entonces pues ustedes decidan, digamos yo lo que estoy haciendo pues es aquí ponerles un mecanismo para que ustedes puedan votar. El mismo López Obrador rememoró que en 2006, según cifras oficiales, él obtuvo 14.800.000 votos y Calderón obtuvo 15 millones de votos. Es decir, que si los comparásemos con aquellas elecciones, pues, López Obrador, más bien dicho, Calderón tuvo menos votos que los que tuvo ahora el presidente López Obrador, ¿no? Ya por ahí hay una serie de ejercicios diciendo qué hubiera pasado si se hubiera efectivamente hecho la revocación en los sexenios de Fox, en los sexenios de Calderón y en el de, por supuesto, en el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Bueno, pues aquí sabemos que en ambos casos, sobre todo en el de Felipe Calderón, que fue más de tipo cibernético, y en el de Enrique Peña Nieto, pues fue más de tipo monetario, los fraudes de los que se pueden llamar ahí, pues quién sabe cuántos votos tuvo uno y otro realmente, ¿no? Si efectivamente ahí metieron un programa que estuvo pues, multiplicando por 1 punto y pico los votos de Calderón, vayan ustedes a saber, pues no lo sabemos hasta ahora, pero lo que sí sabemos es que la incertidumbre de que efectivamente haya ganado Calderón es así que permanece ahí. Y aquí, como bien dice el observador, pues debe tomarse en cuenta que no se instalaron todas las casillas, sino únicamente una tercera parte. Si en 2018 se instalaron alrededor de 160.000, ahora hubo entre 56 y 57.000, ¿no? Y bueno, pues el presidente hablaba de que finalmente, pues esto lo dice él, porque pues sus adversarios se enojan de que dicen, pues
es la mitad de los votos que obtuvo López Obrador en el 2018. ¿No? Entonces, pues, por ahí cuando empieza a hablar del boicot, de las trampas del INE, del número de casillas, que no las subieron en todos lados, pues no las iba a ver si fue un tercio, pues solamente estas necesariamente por toda la geografía de México, 1.8 millones de kilómetros cuadrados, necesariamente pues tuvieron que ser más separadas unas de otras. En áreas urbanas a lo mejor sí es fácil de llegar a ciertas casillas, pero en áreas rurales, créanme que no. Y ayer lo sufrí aquí en Chiapas, que pues hasta nos quedamos sin gasolina por ahí, y andábamos ahí con la angustia por no poder llegar a uno u otro sitio, y debo de confesar que hasta tuvimos que comprar gasolina huachicoleada para, para poder movernos, ¿no? Bueno, el rollo es que López Obrador puso hasta de ejemplo la comunidad en donde él nació, sí, se llama Tepatitán, ¿no? Y que ahí pues no hubo una casilla, ¿no? Digo, ya por lo menos simbólicamente ahí le hubieran puesto una para que no tuviera que decir este tipo de cosas, ¿no? Y otra cosa que se me hizo interesante, por un lado, pues anunció que va a buscar que la revocación vinculatoria sea con menor participación, entre un 20 y un 30%, no llegar al 40%, y que esto lo va a hacer en la reforma que va a presentar el sistema político y electoral, que si no es posible reducir el porcentaje de participación, bueno, pues que quede a voluntad del presidente el irse o no irse, ¿no? Y otra de las cosas que dijo, pues de las que mostraba mucha satisfacción, es que ganó en Yucatán, que ya sabemos que es un estado panista, pero que aparentemente ahí y también en el estado de Campeche, pues ahí las cosas parece ser que van ganando más espacios, pues los que no son relativamente inscritos en el PRI, son eminentemente estados priistas en algún momento dado, sobre todo Campeche y en el PAN. Bueno, ¿y qué decir de la reforma eléctrica? Les decía, en este continuum que estamos teniendo aquí en México, pues ya prácticamente ya inició la discusión de la reforma eléctrica. Mañana pues empieza a hacerse más fuerte el asunto allá en la Cámara de Diputados. Probablemente esto pueda terminar por ahí del miércoles, jueves o viernes, tentativamente el jueves, pero después pues va a pasar a la otra Cámara legislativa que tenemos aquí en el país. Y la gran pregunta, que bueno, la oposición dice que ya tiene la respuesta y es un no, es si van o no a alcanzar los votos necesarios para la mayoría calificada. La mayoría calificada se refiere a la mayoría no del 50% más uno, sino al 75% de los votantes que estén ahí. Y aquí también la otra pregunta es, ¿se revelarán los priistas? Recordemos que el presidente está llamando a que algunas y algunos diputados del PRI pues se rebelen y que justamente voten a favor de la reforma eléctrica. Del PAN casi ni se mete porque finalmente dice, bueno, pues los del PRI, pues estos estaban de este lado, ¿no? Y ahora están con el PAN, que efectivamente el PAN nació por ahí en aquellos años cuando pues hubo la reforma justamente que pues estatizó lo que son las energías aquí en el país y que pues ahí, si ustedes leen la historia del PAN, pues surgió en esos momentos históricos de México. Pero del PRI, pues del PRI fueron sus gobiernos los que hicieron precisamente pues, la nacionalización del petróleo, ¿no? También fue de sus gobiernos el que nacionalizó la industria eléctrica. En un lado, pues estuvo Lázaro Cárdenas y en el otro, pues estuvo precisamente pues, el presidente Adolfo López Mateos, ¿no? Habló, por ejemplo, las hidroeléctricas también, que por cierto hoy están abandonadas, fueron creadas con gobiernos priistas. Ya decíamos, hablaba también de López Mateos, que por cierto ahí, pues yo me hubiera detenido un poquito más cuando dijo la pequeña mancha de Rubén Jaramillo, aquel líder campesino, lo que pues ya se sabe, ya está documentado que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos lo mandó a asesinar junto con su familia, pero que por otro lado, pues sí nacionalizó la industria eléctrica. Por ahí anda circulando un video donde pues viene el discurso que él pronuncia y en donde él llama traidores precisamente a las personas que en algún momento dado pudieran privatizar la industria eléctrica. Ojalá les llegue, si no, pues habrá que buscarlo por ahí por internet, ¿no? También el presidente habló de que no se vale tirar línea porque las y los diputados del PRI, en este caso, son representantes populares y no de ese partido político. Aquí también hay que decir y ver si no solo esto es cuestión del PRI, sino también pues, prácticamente todos los partidos políticos que así se manejan. Ha sido ahora sí que, como dirían, usos y costumbres de este tipo de organizaciones, tirar línea, votar en bloque, para que en algún momento dado sus líderes, es decir, la cúpula,
pueda negociar ciertas situaciones. De tal forma que, por ejemplo, aquí se habla que el PRI quiere votar en cúpula para negociar otro tipo de cosas que le pudiera dar Morena, sobre todo de cara a las elecciones que vienen ahora en junio. Por ejemplo, se habla del estado de Hidalgo, donde se dice que Alito está negociando pues, votar a favor de la reforma a cambio de que le cedan la gobernatura de Hidalgo. No nos consta, ojalá que no sea así, porque pues, sería muy doloroso que se cambiara una cosa por otra, pero pues, bueno, no me consta si sí o si no, ¿no? Aquí habría que estar muy atentos a este tipo de situaciones, insisto, que no se den estas cosas, ¿no? Y bueno, pues ya que estuvo la Cámara de Diputados, después viene la aduana de la Cámara de Senadores, donde pues las cosas tampoco lucen muy bien, incluyendo pues ahí podríamos poner el fuego amigo de Ricardo Monreal, que también por ahí pues, ha dado sus cosas y que tiene también su agenda propia. En el PRI, por lo tanto, o por lo pronto más bien, ya cerraron filas para amenazar a cualquier posible diputado o diputada de acto de rebeldía y tampoco ya bueno, y también ya les leyeron la cartilla de que no se les ocurre enfermarse o aducir algún motivo que les justifique no estar a la hora en que se vaya a votar la ley eléctrica. ¿Sí? Entonces, pues como que ahí están duras las cosas en el PRI. Habría que ver también, insisto, si no hay una cúpula por ahí negociando ciertas cosas, o bien qué tanto para algunos legisladores, legisladoras, les interese seguir en el PRI o marquen agenda propia y digamos, pues se pasen a otro partido. Ya podría ser el PT, podría ser el PES o podría ser pues el partido de las cuatro mentiras o el mismo Morena. Habría que ver cómo se mueven todo este tipo de cosas, ¿no? Y también habría que meter en este cuadro o en esta amalgama pues las presiones desde Estados Unidos. El mismo presidente reconoció que durante la reunión que tuvo con John Kerry, recuerdan ustedes, el enviado especial para el cambio climático de Joe Biden, amagó con llevar a tribunales pruebas de la corrupción en el sector eléctrico. De aquí, pues el presidente dijo, se lo dije al señor Kerry, muy respetuoso, y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento, de que en el TEMEC hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción. Y dice el observador, y si nos vamos a tribunales internacionales, precisamente vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción y tenemos las pruebas. El presidente también reprochó que la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, a la que no mencionó por su nombre, pero pues todos sabemos de quién se refería, le hubiera enviado una carta al gobierno federal, en este caso se la envió a la Secretaría de Economía, en la que el presidente la calificó de amenazante, en la que en esta carta pues, se advierte que la reforma eléctrica violaría partes sustanciales del TEMEC y que pues ponía en riesgo 10 mil millones de dólares de inversiones por parte de empresarios estadounidenses y casi pues estaba diciendo que si no se iba a permitir ese tipo de inversiones o si se iban a afectar, pues que se les pagara, ¿no? Entonces, pues aquí el presidente respondió, se trató el tema eléctrico, dice, pero ellos ya saben que esas decisiones son nuestras y que no deben de intervenir. Y bueno, pues finalmente también habló, ahora sí que la opción B o el plan B, de que en el caso de perder la votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, él va pues, ahora sí que a hacer o emitir una reforma a la ley minera para proteger el litio, porque es un mineral estético para el desarrollo que debe ser propiedad de la nación, y señaló que para esta reforma no se requiere mayoría absoluta porque es una ley secundaria. Aquí déjenme detener un poquito en esta parte que estamos comentando con ustedes y expresar mi solidaridad, expresar pues así que mi compañerismo y mi adhesión, digamos, a la petición de que tanto Ernesto Ledesma, que es director de este canal, como la doctora Violeta Núñez, pues se la respeten la integridad, sean protegidos, y esto lo digo por las amenazas que estuvieron recibiendo o que recibieron en algún momento dado, pues parece ser que por todo lo que han pues difundido acerca de litio. El litio, créanme, es un mineral que si hasta ahora lo empezamos a conocer, que si hasta ahora usted no ha tenido noticias de litio, va a llegar dentro de muy poco tiempo que vamos a estar hablando de él prácticamente diario por la cantidad de usos y de utilidades que tiene justamente, pues prácticamente en todas las esferas, desde la construcción de autos hasta los automóviles, perdón, hasta todas las baterías que se necesitan
inclusive para el celular que usted utiliza o los celulares que usted utiliza, es decir, para muchísimas cosas se utiliza el litio. Ya sabemos que los grandes corporativos ya le echaron de mente a este pues, valiosísimo mineral y que pues eso inclusive habría que preguntarle precisamente a Evo Morales qué tanto le costó haber metido pues, una ley que protegiera el litio para el aprovechamiento de ahí de la República de Bolivia. Bueno, y ya siguiendo con el tema que estamos platicando del presidente López Obrador, pues también se refirió al hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no declarar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, pues ayuda a su gobierno en la modernización de las plantas hidroeléctricas del país y así impedir que suban los precios de la luz. Yo no estoy tan optimista como el presidente aquí en esta parte. Me parece que quedaron muchas indefiniciones y bueno, pues esto me permito decirlo por lo que he estado leyendo y consultando con abogados, porque justamente, a decir de la gran mayoría, el tema de la decisión de esta Suprema Corte sobre la ley de la industria eléctrica deja el tema en indefinición. Y bueno, si hay indefinición, pues también hay incertidumbre. Sabemos que 7 de los 11 ministros consideraron que algunas disposiciones de esta ley son inconstitucionales, pero que como no alcanzaron la mayoría calificada, es decir, les faltó un voto, la Corte no declaró la inconstitucionalidad. Es decir, la ley no es inconstitucional, pero tampoco se refiere expresamente a que es constitucional. Esto, aunque algunos analistas dicen que lo que no se niega, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, lo que viene en un futuro, y pues yo creo que de ahí la declaración del presidente acerca del litio, es que lo que es que es muy probable, que jueces y magistrados de amparo tengan que estar definiendo cada caso en litigio que les presenten, pues ahora sí que las partes involucradas que quieran meterse en este tipo de situaciones. Por supuesto, los afectados también, ¿no? Los que ya se les va a acabar, pues ahora sí que tener ganancias al por mayor. Algunos casos inclusive se prevé que van a regresar a la Corte, donde ahí sí los ministros van a tener que definir en alguna de sus salas o quizás en el Pleno sus posiciones definitivas. El tema podría incluso pues verse en su gran mayoría como temas de amparo y ya no como una acción de inconstitucionalidad, en donde ya cambia totalmente el panorama, porque si es una cuestión de amparo, únicamente pues bastaría una simple mayoría simple, valga la expresión, cosa que no sucede cuando pues, se está evaluando si una acción o si una ley o si un decreto, etcétera, eso no es inconstitucional o no. Y eso es pues un tema sencillo de decir, pero muy trascendente a la hora de aplicarlo en los hechos. El tema es que esto se puede tardar años en todos estos tipos de trámites y también, pues, hay que decir que en temas delicados como este, los ministros deben declarar si algo se apega o no a la Constitución, pero es ahí donde luego vienen las interpretaciones de cada uno de ellos y es ahí donde las cosas se pueden tardar muchísimo más tiempo. Y aquí, pues ya sabemos que estamos pues a menos de 2 años, bueno, un poquito más de 2 años, 2 años y meses, de que pues haya la próxima, ahora sí que votación para decidir quién se va a hacer cargo de la próxima presidencia de la República aquí en México, bien sea por 6 años, si lo hace bien, o por 3 años, si lo hace mal, que eso es justamente este ejercicio de revocación. ¿No le parece?